Chiquillos, entonces, siendo las 18:31, comenzamos la clase de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional junto con los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Tengan todos ustedes una muy linda tarde. Veo que hay gente en el chat preguntando a qué hora partía la clase y tal como dijeron, ¿cierto? Dice que a las 18:30 y es la hora a la que estamos comenzando, pasaditos tal vez unos minutitos, pero a la hora que correspondía. Chiquillos, espero que estén muy bien entonces y comenzamos esta clase de puntaje NEM, que como lo hemos venido diciendo durante hartas clases atrás, decíamos, ¿cierto?, que estas clases están dedicadas especialmente a estudiantes de cuarto año medio, pero eso por supuesto que no quiere decir que la gente, ¿cierto?, que sea de cursos más pequeños o quienes ya hayan salido del colegio no puedan verlo, porque por supuesto que nos sirve para mejorar nuestra comprensión de lectura, nos sirve como cultura general, nos sirve para entender un poco más el mundo que desarrollamos, ¿cierto? Y así un sinnúmero de cosas, porque el lenguaje y la comunicación, la historia de la literatura, la historia del arte siempre está ligada a todo el acontecer del ser humano. Entonces, comenzamos la clase de hoy recordando, por supuesto, ¿cierto?, lo que estuvimos viendo la clase pasada, unos conceptos que a veces cuesta tal vez recordar un poquitito, que son los conceptos de las vanguardias y de los ismos. Decíamos, ¿cierto?, que estamos viendo literatura contemporánea, y cuando hablábamos de literatura contemporánea, hablábamos de aquella referida al siglo XX en especial, ¿cierto?, sobre todo la primera mitad de este siglo y de ahí en adelante. Toma el nombre de contemporánea porque básicamente tiene el tema con ser una literatura que renueva muchos cánones artísticos. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, ¿cierto?, la sociedad burguesa de principios del siglo XX la verdad es que estaba bastante aburrida, porque las formas que ellos llevaban prácticamente de la manera de vivir, ¿cierto?, ya se habían agotado, llevaban muchísimos años junto a ellos. De hecho, nosotros vimos, ¿cierto?, un breve repaso por todos los movimientos y los estilos literarios que están desde que el hombre es hombre o desde que podemos considerarnos cultura, ¿cierto?, y desde ahí en adelante la literatura ha ido siempre variando, pero siempre tomando como ejemplo lo que ocurría en la antigua Grecia y la antigua Roma, las dos grandes civilizaciones que fundaron nuestra sociedad occidental. Sin embargo, ¿cierto?, decíamos que en este siglo XX, a raíz de todos los adelantos tecnológicos que hubo al inicio de este siglo, adelantos tecnológicos, adelantos bélicos, adelantos en la medicina y en la manera de ver el mundo, básicamente, esta concepción de mundo fue cambiando, la gente también se fue aburriendo porque se dio cuenta que todo aquello que se podía inventar ya había sido inventado. Por lo tanto, sobre todo, ¿cierto?, la sociedad burguesa, la que dice ya basta con el tema griego, basta con el tema de los latinos, hagamos nuestro elemento más propio, ¿cierto?, hagamos literatura nueva, hagamos arte nuevo. Cuando hablamos de latinos, nos estamos refiriendo a aquellos que hablaban latín, no necesariamente a aquellos de América Latina, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de los romanos en ese sentido. Entonces, gracias a este sentimiento, ¿cierto?, de querer renovar todo, de querer renovar y romper con todo lo establecido, con esta fuerza de la juventud que nació durante esta época, aparecieron ciertos movimientos vanguardistas que quiebran con las tradiciones y con los cánones establecidos. Toman el nombre de vanguardias, decíamos, del francés avant-garde, que tiene que ver con la primera línea que se presenta frente a una guerra, el primer pelotón, ¿cierto?, y que lamentablemente también es el que generalmente muere, porque son la primera línea de avanzada. Toman este nombre precisamente porque ellos estaban dispuestos a morir gracias a su arte, ¿cierto? Ellos decían que su arte era el mejor de todos los artes que habían, por lo tanto ellos estaban dispuestos a morir incluso por su propio arte. Entonces, toman este nombre de vanguardia, ¿cierto? El movimiento completo se llama vanguardia. Sin embargo, estas vanguardias no es una vanguardia, sino que son varios movimientos, todos terminados en ismo, y por eso se conocen como los ismos literarios. Entonces, estos grupos que nosotros revisamos, que dijimos, hay más, ¿cierto?, pero estamos tomando los que menciona el programa de estudio del Ministerio de Educación.
decía, ¿cierto?, que teníamos que ver el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo y el creacionismo. Si se fijan, todos terminan en ismo, por eso se les conoce como los ismos literarios. Entonces, cada uno de los ismos finalmente son los que generan acá las vanguardias. El expresionismo, este arte que tenía que ver con el tema de lo lúgubre del ser humano, ¿cierto?, que tenía que ver con el tema de la violencia. El dadaísmo, que ya el nombre también lo mencionábamos, el dada, ¿cierto?, que en el fondo es la réplica de un balbuceo de bebé, por lo tanto la verdad es que la palabra dada no significa nada, y precisamente el arte dada era lo que buscaban, era básicamente el absurdo dentro de sus creaciones. El surrealismo, que apelaba, ¿cierto?, a el análisis de la conciencia y de la inconsciencia, apelaba a los postulados de Sigmund Freud. De ahí vemos también cómo el fondo, el tema médico, el tema psicológico involucra y se tiene que ver con los términos de la vanguardia, ¿cierto? El surrealismo, que investigaba el tema de lo consciente, lo inconsciente, los sueños, qué era verdad, qué era mentira, y cómo analizar al ser humano desde ese punto de vista. El futurismo, que tal como dice el nombre, se toma de todos los adelantos tecnológicos, por lo tanto el futurismo tenía que ver con una conciencia rápida, ¿cierto?, de vivir. Aparecían hartas imágenes. Lo vimos, ¿cierto?, contrastando tanto el arte pictórico como la misma literatura. Vimos que el futurismo tomaba el tema de la velocidad como bandera de lucha. Por lo tanto, lo que ellos presentaban era el tema precisamente de los elementos y de los adelantos tecnológicos, los automóviles y todos los medios de comunicación masiva, que también se fueron cada vez acrecentando más y fueron entregando la información cada vez más rápido, y así sucesivamente. Y dejábamos para el último el creacionismo. En todo caso, ellos igual están ordenados por orden de aparición. Sin embargo, el último, el creacionismo, que decíamos que aquí era donde teníamos que sentirnos orgullosos de este movimiento, porque este movimiento básicamente fue creado por un chileno, y este fue Vicente Huidobro, ¿cierto?, con sus postulados, sobre todo en el poema Arte Poética, donde él dice que el poeta tiene que ser un pequeño dios, que ya no hagamos más mímesis de la naturaleza, es decir, ya no le copiemos a la naturaleza, ya no seamos mimos básicamente de la naturaleza, sino que seamos creadores, seamos los pequeños dioses que vamos a hacer florecer a la rosa en el poema. Por lo tanto, el creacionismo, si bien tiene algunos, desde hace muchos años está el tema de la polémica de quién fue el fundador del creacionismo, se llegó a la conclusión que debido a las fechas de publicación de ciertos textos, básicamente fue Vicente Huidobro el creador del creacionismo. Por lo tanto, aquí era donde nosotros teníamos como chilenos, ¿cierto?, teníamos que sentirnos orgullosos de este movimiento artístico. Entonces, en relación a esto, ¿cierto?, en relación a este tipo de arte nuevo, en relación a este tipo de entregar la literatura de una nueva manera, lo que vamos a ver en la clase de hoy, nos vamos a ir dividiendo y vamos a ver narrativa contemporánea. Eso quiere decir que las próximas clases vamos a ahondar un poquitito más en la narrativa, que es la que tiene más avances o más cambios, ¿cierto?, dentro de este principio de siglo, pero también vamos a revisar la lírica contemporánea y el arte dramático contemporáneo. Pero por lo menos por el día de hoy nos vamos a quedar con la narrativa contemporánea. Vamos a hablar acerca de esta narrativa, ¿cierto? Vamos a hablar acerca del narrador y su grado de conocimiento del relato y participación, además en este mismo, y además los estilos o modos narrativos que vaya empleando este narrador, que aquí es donde vemos fuertes cambios influenciados por sobre todo de los medios de comunicación masiva, especialmente en el cine. Entonces, esta imagen nosotros ya la vimos hace algunas clases atrás, tratando de dilucidar qué era la literatura. Decíamos que es decir, explicar qué es literatura era un poquitito complejo, ¿cierto? Porque así como hay muchas explicaciones, también hay muchos críticos, hay muchos estudiosos en términos de la literatura, y que cuesta llegar a una conclusión final y decir y casarnos todo con esa conclusión y decir sí, eso es literatura. Por lo tanto, haciendo más o menos un barrido, ¿cierto?, de los postulados con respecto a definir qué es la literatura, porque la clase pasada estuvimos hablando del arte en general, decíamos que la literatura también pertenece, por supuesto, al mundo del arte. Es una de las representaciones artísticas, una de las representaciones culturales más antiguas del ser humano. Prácticamente nació con nosotros como civilización, junto con, por supuesto, el arte pictórico, porque la literatura, ¿cierto?, es una representación ficticia de una realidad. Es decir, en la medida que los seres humanos fueron evolucionando, ¿cierto?, y fueron perfeccionando su manera del lenguaje, ¿cierto?, la manera para articular palabras, para presentar la información de manera
oral y de ahí en adelante además fue capaz de representar la información de manera escrita a través de los pequeños dibujos que fueron haciendo, que fueron conformando los alfabetos. El ser humano entonces podemos decir que nació prácticamente con la intención de crear literatura. Lo mismo que ocurría con el tema de los pictogramas, ¿cierto? Con el tema de la pintura. Entonces decíamos que la literatura, por un lado, es arte y por otro lado es una representación ficticia, de una realidad que se expresa a través de la palabra, ya sea esta un mensaje escrito a través del alfabeto, ¿cierto? U oral a través de las representaciones, por ejemplo, que se hacían en las fogatas, donde se reunían las familias y se contaban historias y qué sé yo. Desde ese punto de vista, entonces, la literatura, por un lado, es conocimiento, ¿cierto? Nos presenta el mundo a través de la realidad que se envuelve dentro del relato literario. Y por otro lado, también es dominio de la ficción, es decir, es una mímesis de lo posible. La palabra mímesis la hemos explicado varias veces, pero generalmente es una palabra que genera ciertos conflictos. Decíamos que la mímesis es la copia, la representación de algo que está más allá de nosotros. En este caso, ¿cierto? Generalmente la literatura, que justamente es con eso con lo que buscan romper los artistas vanguardistas, ¿cierto? Decían, basta con la mímesis. Lo que querían hacer, ¿cierto? Era precisamente eliminar este dominio de la ficción, eliminar el tema de la mímesis. La palabra mímesis, muy similar al mimo, y el mimo lo que hacía es, o lo que hacen, ¿cierto? Es copiarnos lo que nosotros vamos haciendo. Entonces nosotros nos movemos para allá y el mimo también se mueve para allá. Gritamos alguna cosa y el mimo sin sonido, porque ellos no tratan de no emitir sonido, ¿cierto? Hacen algún gesto como que están gritando. Entonces la mímesis es una representación de una realidad. Entonces, y aquí vamos a achicarnos. Ahí está, a ver. Ya, chiquitolina. Se me cayó el carnet. Ya, entonces decíamos que la literatura, ¿cierto? Al inicio de las clases que tuvimos acá en Puntaje NEM, hicimos una diferenciación entre texto literario, no literario y texto mixto. En este caso nos estamos refiriendo al texto literario, ¿cierto? Y lo vamos a dividir en 3 grandes géneros que abarcan cada una de las representaciones con que los autores buscan representar la realidad, cada una de las representaciones con las que los autores en el fondo manifiestan, crean, movilizan la información para ir representando una imaginación o su propia realidad, ¿cierto? Creando mundos verosímiles y etcétera, etcétera, todas las características que tiene el lenguaje literario. Entonces, el primer género que podemos encontrar dentro de esta división que hacemos de los textos literarios es el género narrativo. El género narrativo se basa, o una de las características principales que tiene, ¿cierto?, es que aparece la figura de un narrador. Este narrador es quien cuenta, ¿cierto?, o relata o narra, y de ahí el nombre narrativo, ¿cierto?, los hechos motivados por las acciones de los personajes dentro de un tiempo y espacio determinado. Por eso decíamos que el lenguaje que utiliza los géneros literarios es un lenguaje verosímil, es un lenguaje connotativo, nos da a interpretar lo que podría ser la realidad, nos presenta mundos que no necesariamente son reales, pero nosotros dentro de nuestra propia imaginación y haciendo caso de la imaginación del autor, podemos recrear un mundo completamente verosímil. La palabra verosímil también la hemos estado viendo durante las clases anteriores y decíamos que la verosimilitud es una cualidad que tiene de ser similar a la verdad. Las cosas que se nos presentan son similares a la verdad. Por eso teníamos el mundo de Harry Potter, de las Crónicas de Narnia, de El Señor de los Anillos y todos los elementos que aparecen ahí, nosotros nos lo vamos creyendo porque entramos en el pacto de verosimilitud nosotros como lectores. Entonces, dentro de este género narrativo tenemos el tema de la función referencial del lenguaje. Se utiliza la función referencial del lenguaje para darnos a conocer este mundo creado. Ya lo hemos dicho varias veces, la literatura de por sí es ficción. A partir del siglo XVIII, ¿cierto?, con la separación que se hizo entre la palabra literatura, donde antes se consideraba que todo era literatura, y a partir del siglo XVIII se hizo la separación y tenemos el mundo literario como opuesto a lo no literario, donde lo literario, ya decíamos,
decíamos es verosímil, utiliza la connotación, bla, 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 bla. Tenemos entonces la función referencial, donde nos da a entender, nos crea ciertos mundos posibles, imaginarios, donde nosotros nos podemos refugiar y entretener y un montón de cosas que hacemos las personas que al menos nos gusta leer. Ejemplo de género narrativo encontramos precisamente en los cuentos y en las novelas. Y para que quede aún más claro, tenemos el texto, ¿cierto?, que está a la derecha, que dice: se rascaba, bostezaba, se estiraba, se sacudía, se paraba, miraba la hora, volvía a sentarse y cada 10 minutos repetía lo mismo, hasta que a las 6 de la tarde se levantó, tomó sus cosas, salió de su oficina, marcó tarjeta y se fue a su hogar. Este es un microcuento, ¿cierto?, del concurso Santiago en 100 palabras, escrito por un caballero llamado Andrés Mondaca, donde, ¿cierto?, nos cuenta la vida, básicamente, de una persona que a las 6 de la tarde agarra sus cosas y se manda a cambiar. Entonces, la representación, ¿cierto?, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hace el personaje, se rascaba, bostezaba, se estiraba, se sacudía, se paraba, miraba la hora, volvía a sentarse, bla, 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 y cada 10 minutos repitiendo exactamente la misma rutina, nos está narrando, nos está contando lo que hace este personaje a través de una sucesión de eventos, a través de una sucesión de ideas. Y no solamente eso, sino que a través, ¿cierto?, de la función referencial del lenguaje se nos da a conocer cómo es el contexto donde está enmarcado este personaje. Si es un cuento muy cortito, muy pequeño, y podemos extraer varias ideas de él. Dentro de ellos, precisamente la referencia, ¿cierto?, el contexto en el que se encuentra el personaje del que estamos nosotros mismos hablando. Por lo tanto, género narrativo, ejemplo, básicamente cuentos y novelas. Después, el siguiente género que podemos encontrar es el género lírico. El género lírico, desde el nombre, ¿cierto?, que ya nos indica hacia qué nos vamos a referir. El género lírico, referido a los poemas y las canciones, toma este nombre debido a que en su origen se cantaba acompañado se me olvidó en este momento cómo se llama, un instrumento musical, perdón, que se llamaba lira, que es el que tiene aquí, ¿cierto?, el joven desnudo y griego que tenemos aquí en la imagen. Esa representación, ¿cierto?, ese objeto es una lira. El género lírico toma este nombre, ¿cierto?, debido precisamente a el tema de la lira. Entonces, ¿por qué? Porque este texto, este tipo de género literario, se caracteriza por presentar musicalidad al entregar los mensajes. ¿Qué elemento además? La expresión de los sentimientos y la subjetividad de un hablante lírico. En este caso ya no hablamos de narrador, sino que hablamos de hablante lírico. La función que presenta, la función del lenguaje que predomina dentro de la entrega de este género lírico es la función emotiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con la entrega de los sentimientos, con la entrega de la manifestación de la interioridad de la persona que creó ese poema. Por lo tanto, el género lírico, tiene que ver siempre con el tema de los sentimientos, con la entrega del mensaje de manera a veces que se complica un poco. Generalmente el género lírico nos complica muchísimo más a la hora de leer debido a precisamente este tema musical, ¿cierto? Que el género lírico se compone a través de verso, estrofa, rima, y no solamente eso, sino que aparecen las figuras retóricas, y es ahí donde se nos complica comprender a cabalidad el tema de la entrega del mensaje. Y como ya habíamos dicho, ejemplos de género lírico encontramos en los poemas y las canciones. Ejemplo que también podemos ver en el texto Monte Everest de Claudio Bertoni, que dice así: yo no necesito energías para subir el Monte Everest. Yo las necesito para quitarme los calcetines, para lavarme los dientes, para llevarme la comida a la boca. Un texto también muy cortito, aprovecho, ¿cierto?, un gustito personal porque me encanta este poema, me encanta Claudio Bertoni. Es un poema, en el fondo, que si ustedes lo leen, ¿cierto?, lo aprecian, es un poema muy cortito. Sin embargo, dice hartas cosas. Dice que la energía no la necesita para las grandes cosas, sino que la necesita para las pequeñas. Estamos hablando de un hablante lírico muy deprimido, muy falto y carente de motivación, porque necesita motivación para sacarse los calcetines, una cosa tan sencilla, ¿cierto?, para la que a veces ni siquiera necesitamos manos, para lavarse los dientes, una cosa también rutinaria, sencilla, que supuestamente debería
debiésemos hacer 3 veces al día, para llevarme la comida a la boca, más encima para generar un efecto vital, ¿cierto? Para entregarse un alimento vital para el seguir existiendo. En el fondo no necesita para grandes cosas, lo necesita para las pequeñas, que a veces son las que más cuestan, sobre todo cuando las personas están lamentablemente en un estado de depresión. Por lo tanto, el género lírico entonces nos manifiesta la interioridad del autor a través de este juego, ¿cierto? Con el tema de las rimas, la musicalidad y un sinnúmero de cosas más. Y finalmente, el otro género que podemos encontrar dentro del texto literario es el género dramático, llamado de esta manera precisamente porque nos representa el drama de existir. El mundo que se manifiesta, ¿cierto?, se presenta a través de las formas discursivas entregadas mediante la voz de los personajes. Acá ya no tenemos la entrega a través de un ente ficticio como el narrador o el hablante lírico, sino que aquí la entrega de los mensajes se presenta a través de los mismos personajes. Por eso mismo, la función que predomina dentro del género dramático es la función apelativa, porque los personajes siempre van a estar esperando que un otro le responda a través de estas respuestas, ¿cierto? A través de este pimponeo que se genera entre los personajes, es que la información va avanzando. Ejemplo del género dramático encontramos precisamente en las obras dramáticas, quiénes o cuáles, en realidad cuáles son distintas a las obras teatrales, si bien tienen una gran e íntima relación una con la otra. Cuando hablamos de la obra dramática estamos hablando precisamente de lo que aparece acá escrito, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos de la obra teatral estamos hablando de la representación de este escrito, pero en el teatro, es decir, la virtualidad teatral, la manera donde las obras están escritas precisamente para ser presentadas en las tablas, para ser presentadas en el proscenio, para ser presentadas en el escenario teatral. Entonces, acá tenemos un diálogo, ¿cierto? Un ejemplo de género dramático entre dos personajes, Juanucho y mamá Lorenza. Juanucho le pide, ¿cierto? Le dice a mamá Lorenza, dame más sopa, mamá Lorenza. La mamá Lorenza, en un estado de sequedad, es decir, está ahí como media, no te quiero ni contestar, le dice, no hay más. Juanucho, hoy me diste menos que ayer. Mamá Lorenza le responde, hoy había menos que ayer. Juanucho también le responde, una sopa no quita el hambre, mamá Lorenza. Mamá Lorenza le responde, te di almuerzo mantenedor, Juanucho. Se come fuerte una sola vez al día, apréndelo. Y este es un fragmento de una obra dramática que se llama Los que van quedando en el camino, de Isidora Aguirre, una gran dramaturga chilena también. Esta obra es sumamente dramática, representa el tema de la pobreza en el campo chileno. Es muy fuerte leer esta obra dramática, así que queda como recomendación, ¿cierto? Nos presenta también no solamente la vida de las ciudades, como estamos viendo ahora literatura contemporánea, vanguardias literarias que la semana pasada, ¿cierto? Al momento de estarlas viendo, dijimos que estas vanguardias estaban reservadas más que nada al tema burgués, ¿cierto? A las altas esferas sociales, sobre todo dentro del ámbito de lo que vendría siendo las ciudades. La Isidora Aguirre en esta obra nos presenta lo contrario, nos presenta la vida en la ciudad. De hecho, una de sus obras más conocidas, ¿cierto? Es una obra que precisamente ahora en septiembre, que ya se viene de septiembre, una de sus obras más conocidas es La Pérgola de las Flores, donde precisamente retrata el cambio, ¿cierto?, de las personas que vivían en el campo, a vivir a la ciudad. La Carmela, vienes a la ciudad, vienes no sé qué más. La historia de la Carmela, ¿cierto?, nos presenta también esta misma historia de las personas que están más desposeídas y que son habitantes de los campos. Nos presentan en el fondo la cara B, ¿cierto?, de toda esta locura que en algún momento fueron las vanguardias literarias. Y Isidora Aguirre nos presenta la otra parte o el otro contexto social. Nos presenta en el fondo lo que se conoce como la cuestión social de la venida de la gente del campo, ¿cierto?, a la ciudad y todos los problemas que eso ocasionó, no solamente para las personas, sino que también para la ciudad misma, que no estaba preparada para vivenciar, ¿cierto?, para afrontar los cambios, los retos que significa tener tantas personas viviendo en los mismos lugares. Entonces, después de esa tremenda introducción, tremenda porque fue muy larga, ¿cierto? Saludo nuevamente al chat porque ha llegado gente nueva, ¿cierto? Martel Trapp,
que dice, hola profe, hola, hola, a los que están en el chat, ¿cierto? Pregunta si esto sirve para la PSU, no es del preo esto, ¿verdad? No, aquí nos estamos refiriendo más que nada a información de cuarto medio o información de lenguaje y comunicación que en el fondo queda un poquitito alejada del tema PSU y que por supuesto, pero ya lo habíamos dicho también y que de hecho comenzamos la clase diciéndolo, tiene que ver con el tema de comprender aún mejor los textos literarios, no literarios y los demás, todos los distintos textos. Ya, entonces, a ver. He crecido. Ya, entonces, dijimos que la clase del día de hoy nos vamos a centrar en narrativa, ¿cierto? Las próximas clases, las venideras, también nos vamos a centrar un poquitito en narrativa porque este tema es muchísimo más extenso, pero las clases posteriores a cuando ya estemos terminando narrativa contemporánea nos vamos a centrar rápidamente en lo que es también la lírica contemporánea y lo que es la dramaturgia contemporánea. Entonces, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y esto lo venimos diciendo hace varias clases atrás, que la narrativa contemporánea, que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX sobre todo, dice o se nos plantea, ¿cierto?, que la forma de escribir de los autores cambia, generan todo este cambio, ¿cierto? Este cambio no solamente de las vanguardias, sino que la manera en que los seres humanos comenzábamos a vivir nuestras vidas debido a los distintos cambios y los fuertes cambios que hubo durante todo este siglo. Todos estos elementos desde el punto de vista de lo bélico, desde el punto de vista de lo que vendría siendo la influencia de de los medios de comunicación masiva, la influencia que tenía que ver también los adelantos tecnológicos de todo ámbito de cosas, y también en términos de medicina hace necesario, ¿cierto?, una renovación en la manera de crear el arte. Por supuesto que la literatura como forma de expresión artística no quedó ajena de eso, por lo tanto durante este siglo XX cambia la forma de escribir de los autores. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la literatura? Bueno, precisamente empieza a cambiar, se empieza a ver influenciada, ¿cierto? Gracias a diversas disciplinas. Entre ellas podemos encontrar la ciencia, la historia, la antropología, la filosofía, la psicología y los medios de comunicación masiva, tal como estábamos diciendo con anterioridad. Y sobre todo la narrativa se ve influenciada muchísimo por la aparición del cine. El cine tiene sus antecedentes en el siglo anterior, durante el siglo XIX, pero justamente ocurrió justo al final del siglo XIX, por lo tanto agarra con fuerza todo lo que vendría siendo el siglo XX. Es ahí donde se empieza a desarrollar y se empieza a masificar y a conocerlo también como lo conocemos el día de hoy, con las grandes industrias cinematográficas como es Hollywood y un sinnúmero de cosas que después también se vieron influenciadas por el tema de la caída de las grandes bolsas, por el tema de los conflictos bélicos y un sinnúmero de cosas. Entonces, debido a esto, la experiencia del narrador cambia. Decíamos que el narrador es este sujeto, un ente ficticio, ¿cierto? Pero este sujeto cambia. La creación literaria, la creación narrativa cambia porque el narrador precisamente pierde su visión omnisciente, es decir, ya no sabe absolutamente todo lo que ocurre en su mundo. Es ambiguo en la manera de presentar los personajes y además tiene una percepción bastante limitada y parcial de la realidad. Todo esto debido, por supuesto, a esta pérdida de la visión omnisciente. ¿Por qué ocurre esto? Ya lo habíamos mencionado hace varias clases atrás, precisamente por esta manera que también tiene el siglo XX de cambiar los temas que se abordan dentro de la literatura. Decíamos que uno de los temas principales dentro de la literatura era el tema del vacío, de la soledad, de la muerte, ¿cierto? Y eso mismo hace que el narrador, ¿cierto?, como ente ficticio, no se involucre más allá en la vida de los personajes. Por lo tanto, tiene ahí que ver un tema, ¿cierto?, con la pérdida de la visión omnisciente. Y además, todo esto generó que nosotros como receptores dejásemos de ser también simples receptores, dejásemos de ser también simples espectadores de lo que se nos presentaba. Las vanguardias eran muy provocadoras. Recordemos que vimos el ejemplo, ¿cierto?, la comparación entre
este cuadro maravilloso que son las Meninas de Velázquez, y lo que después se empezó a considerar como arte, ¿cierto? Este arte dadaísta de Marcel Duchamp, que nos presentaba un urinal como manera de arte. El arte contemporáneo, ¿cierto? Y la narrativa, por supuesto, que no estaba ajena a esto, también tiene un tema muy fuerte con el tema de llamarnos la atención de alguna manera, con el tema de ser rupturista, de que nosotros simplemente no leamos el cuento y digamos, ¡ay, qué bonito el cuento!, sino que digamos, quedé pensando con el cuento. De hecho, por ejemplo, el tema de los microcuentos aparece con fuerza dentro de este siglo XX, precisamente porque o los autores esperaban que nosotros como lectores ideales, ¿cierto?, dentro de este elemento que también estuvimos viendo del contexto de producción y de recepción, que nosotros los lectores no nos quedásemos con la idea de qué bonito el cuento, sino que nos quedásemos pensando, analizando, que tal vez cambiara algún aspecto de nuestras vidas y así sucesivamente. De hecho, es lo que vamos a ver con el ejemplo, ¿cierto?, que está aquí. Es un texto muy cortito, de hecho no es fragmento como estamos acostumbrados a ver, sino que es un texto completo que se llama El Pozo. Este texto dice así: mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivia el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿qué? Mi hermano Alberto se cayó al pozo cuando tenía 5 años. 20 años después, es decir, cuando Alberto hubiese tenido 25 años, el hermano, ¿cierto? No dice si es el hermano mayor o menor, pero el hermano encuentra este papel dentro de la cubeta que lanzaban al pozo para extraer agua, ¿cierto? Donde el papel decía, este es un mundo como otro cualquiera. Entonces ahí uno queda, bueno, se murió, no se murió, vivió ahí, encontró un mundo nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Alberto? Y eso es precisamente lo que busca generar este tema de la literatura contemporánea, de que nosotros nos quedemos con las dudas, que no en el fondo no nos resuelve todo el tema simplemente, ¿cierto? Sino que nos presenta, nos deja dudas, nos deja con la idea de, bueno, qué es lo que pasó, ¿cierto? Más encima utiliza, en el segundo párrafo, utiliza una frase con harta potencia, que dice, fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de una familia numerosa. Bueno, entonces a la familia le importaba realmente a Alberto. Uno se queda como con esas dudas. Si dice que el tema de la familia numerosa fue la que alivió el dolor, entonces tenían hermanos de repuesto. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, ojo con este tipo de texto, ¿cierto? Que es una narrativa contemporánea, por supuesto, pero la intención que tiene es que nosotros como receptores nos quedemos con la idea del cuento, de qué es lo que pasa, de por qué, ¿cierto? Acá Alberto nos presentó o nos dejó con esta idea de este es un mundo como otro cualquiera. ¿Cuál mundo? ¿Este mundo? ¿Otro mundo? ¿Qué pasó con Alberto? Tiene 25 años cuando ocurrió o cuando encontraron este mensaje. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Esa es la idea de la literatura contemporánea. Insisto, que nosotros como receptores no seamos meros espectadores, sino que también podamos comprometernos con nuestra lectura y ser capaces de extraer ideas, formular hipótesis y así sucesivamente con el tema de la literatura. Entonces, hemos estado hablando con respecto al narrador, ¿cierto? Pero siempre es bueno acotar, siempre es bueno dejar en claro algunos conceptos que a veces, esto es antiguo, ¿cierto? Nosotros decimos que estamos viendo materia de cuarto medio, pero también hemos dicho que sirven para años posteriores porque, anteriores, no posteriores, para años anteriores, precisamente porque cuarto medio es la gran finalización o el gran cierre de todo lo que vendrían siendo los 12 años de escolaridad. Este tema del narrador, este tema del género narrativo, lírico, dramático, bla, 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 se ve con muchísimas anterioridades, ¿cierto? Se ve desde prácticamente de que supimos aprender a leer en el colegio y de ahí para adelante cuando ya nos hacían estudiar. Pero siempre es bueno recordar las características del narrador porque a veces uno queda con ciertas dudas o se le había olvidado simplemente que eso ocurre, insisto, son 12 años de escolaridad, 12 años es un montón de tiempo, por lo tanto podríamos habernos olvidado de algún elemento. Entonces, cuando hablamos de narrador, estamos hablando de un ente que presenta la narración. Y fíjense la palabra que utiliza ahí, dice ente. ¿Por qué? Porque el narrador, de partida, no necesariamente es una persona, partamos por ahí,
no necesariamente es una persona. Y además, muchas veces este ente no tiene representación gráfica dentro de la narración, no tiene una representación real. ¿Es una persona? ¿Es tal vez qué cosa? ¿Qué es? Es como una especie de fantasmita incluso de repente dentro de la narración. Por lo tanto es un ente, ¿cierto? Es un algo que presenta la narración y es también además quien está encargado de dar a conocer el mundo imaginario del escritor al lector. Entonces, vamos a poner un caso bien básico, ¿cierto? De un libro que probablemente ustedes leyeron en el colegio, que es Papelucho. ¿Cierto? Papelucho, que vive sus diarios de vida, y a través de la mirada de este niño nosotros vamos a conociendo qué es lo que le ocurre a su familia, a la hermana Gia, a los papás, a la nana que era la Domi, ¿cierto? Al hermano Jipiento que se mandó a cambiar, y una serie de características. El autor de Papelucho es la Marcela Paz, ¿cierto? Sin embargo, no podemos afirmar que es Marcela Paz quien narra todas las historias de Papelucho, porque de hecho Papelucho es el encargado de narrar su propia historia. Desde ese punto de vista, entonces, narrador y autor no son la misma persona. El narrador es una creación del autor y este tiene la necesidad, ¿cierto?, de ceder la palabra a un otro para que cuente las acciones realizadas por los personajes. Para que quede aún más claro, ¿cierto?, está ahí el dibujito donde el autor es una persona real. Marcela Paz existió, está, ¿cierto? Mientras que mientras que el narrador es un ente ficticio. Está ahí. Sabemos que está, pero no sabemos bien a veces qué es. En el caso de Papelucho, claro, es fácil porque Papelucho escribe todo en sus diarios de vida y nos va contando qué es lo que ocurre. Es el mismo Papelucho, ¿cierto? Pero a veces no nos queda muy claro que está contando la historia de alguien. Por ejemplo, la historia de Harry Potter, ¿cierto? Cuando se cuenta todo lo que ocurre con este niño mago, no sabemos qué nos está contando. No tenemos idea. Por lo tanto, ahí sucesivamente nosotros podemos afirmar que el narrador es un ente ficticio. Ahora, la gracia de este narrador, ¿cierto?, es que puede estar fuera de la obra, ¿cierto? Nos cuenta simplemente lo que ocurre en Harry Potter, ¿cierto? Alguien nos cuenta lo que ocurre. O puede estar dentro de la misma narración, puede ser como protagonista, personaje o testigo de los acontecimientos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos esto precisamente que decíamos que van a ser los temas que vamos a hablar en la clase del día de hoy. Ya hablamos con respecto a la narrativa contemporánea, ya hablamos con respecto al narrador. Esta vez lo vamos a clasificar. Pero antes de eso, permiso. Pero la voz, si se dieron cuenta, nos está acompañando, permiso, en una taza de Navidad. Perdón, la voz. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos clasificación del narrador. Al narrador nosotros lo vamos a clasificar generalmente dentro de dos grandes aristas. Por un lado, el grado de conocimiento que posean del mismo relato que ellos están narrando, ¿cierto? O también el grado de participación o la manera en que tiene de involucrarse el narrador dentro de la misma narración. Cuando hablemos de el grado de conocimiento del relato que tenga el autor, vamos a hablar de un narrador heterodiegético, una palabra que a veces complica un poco de entender. Cuando hablamos de hetero, ¿cierto? Si desglosamos la palabra, la analizamos desde el punto de vista de qué significa los elementos que aparecen ahí. Cuando hablamos de hetero, estamos hablando de una partícula del griego que significa diferente, no es igual. Y la diégesis, que también es un elemento que viene del griego, significa narración o relato. Entonces podríamos, si lo juntamos, ¿cierto?, llegamos a que el narrador heterodiegético es alguien que está diferente al relato. No está dentro, está fuera. Es diferente al relato, no se encuentra para nada ahí. Por lo tanto, este narrador que está fuera del relato, nosotros vamos a encontrar dos tipos de narradores a su vez. El narrador con conocimiento absoluto y el narrador con conocimiento relativo. En otro sentido también, ¿cierto? Tenemos al narrador que está fuera del relato, no tiene nada que ver, él simplemente mira de alguna parte, no tenemos idea de dónde, ¿cierto? Como dice Víctor Avión, el narrador de las series y las películas, no tenemos idea de dónde está, pero está fuera. Tenemos ahora otro narrador que está dentro de la misma narración, que está dentro, ¿cierto? Y puede conocer el mundo completo que se le presenta. Entonces, este tipo de narrador se conoce como narrador homodiegético. La misma palabra,
aparece nuevamente diégesis, ¿cierto? Pero esta vez está conformada pero por el homo. Homo, ¿cierto? Palabra del griego que significa igual. Diégesis, nuevamente narración o relato. Entonces, está igualado al relato, está dentro del relato, se encuentra al interior de este mismo, ¿cierto? No lo sacamos, sino que dentro del mismo relato él nos va contando qué es lo que ocurre al interior de la narración. Entonces, ya decíamos, ¿cierto? Este narrador heterodiegético que se encuentra fuera de la narración, vamos a encontrar el narrador de conocimiento absoluto y el narrador de conocimiento parcial. El de narrador de conocimiento absoluto también se conoce como narrador omnisciente, que esta palabra, ¿cierto? También a veces genera ciertas complicaciones, el omnisciente, que esta vez vienen del latín, ¿cierto? Que omni viene del latín omnia, que significa todo, y siente viene de esquire, escire o escire, como lo quieran pronunciar, porque hay varias teorías sobre cómo se pronuncia finalmente esa C, que significaría conocer. Entonces, conoce todo, todo lo sabe, no se le escapa absolutamente nada. Es un narrador que podríamos asimilarlo incluso a la figura que se tiene de Dios, ¿cierto? Que es omnisciente y omnipotente. Todo lo sabe y todo lo puede, supuestamente. Entonces, tenemos que este narrador omnisciente o de conocimiento absoluto sabe todo lo que ocurre en la obra y aquello relacionado con el universo ficticio que narra. Todo, literalmente todo. Si nosotros le hiciésemos una interrogación a ese narrador omnisciente y le dijésemos, ¿qué almorzó el día de ayer Papelucho? Bueno, tendría que saberlo, porque lo sabe todo, insisto, todo lo sabe. Se sitúa fuera de la obra y desde allí nos cuenta toda la historia posible. No se le escapa nada, es un narrador que sabe todo, todo, todito. Por eso es por eso es omnisciente, ¿cierto? Omnia todo, sire, skire, sire, conocer. Entonces, ejemplo de este narrador omnisciente o de conocimiento absoluto encontramos en las primeras palabras, ¿cierto? El primer párrafo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, narrador maravilloso colombiano, que dice así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban en un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ¿Por qué sabemos que este narrador es omnisciente? Está fuera de la narración. En ninguna parte dice que él vio al coronel, bla, 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 bla. Está fuera de la narración. Y además sabe lo que pensaba el coronel Aureliano Buendía el día en que estaba parado frente al pelotón de fusilamiento. Sabe entonces que ese Aureliano Buendía estaba recordando todo lo que había ocurrido para atrás en su historia cuando Macondo era una ciudad que nadie conocía, cuando Macondo ni siquiera era una ciudad totalmente nueva, ¿cierto? Ni siquiera tenían nombre para todo porque recién todo se estaba formando y formulando y así sucesivamente. Sabemos entonces que es narrador omnisciente porque sabe lo que estaba pensando el coronel Aureliano Buendía y además sabemos que está fuera del relato, no aparece ahí presente, está fuera. Nada que ver con el relato mismo, pero sabe todo lo que ocurre. Y el otro tipo de narrador heterodiegético que encontramos es el narrador de conocimiento relativo. Tal como dice el nombre, sabe, pero no lo sabe todo. Tiene una perspectiva limitada de los hechos que narra, pues solo puede dar cuenta de aquello que percibe, es decir, es una especie de cámara de cine, solamente lo que ve, solamente lo que registra. Conoce los aspectos exteriores de los personajes, pero no los sentimientos ni los pensamientos internos. Por ejemplo, entonces, aquí este narrador heterodiegético, para narrar lo que leímos recientemente, tendría que haber dicho, estaba el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón. Nada más. No sabe nada más, no tiene idea de que le estaba recordando lo que ocurría en Macondo, nada, no sabía nada. Estaba el coronel frente al pelotón. Fin. Conoces entonces los aspectos exteriores, por fuera, ¿cierto? No así los sentimientos ni pensamientos. Y como les decía, ¿cierto? Este narrador de conocimiento relativo asume el rol de una cámara de cine que registra exclusivamente lo que ocurre en la exterioridad del universo representado. Entonces,
como estamos hablando de literatura contemporánea, narrativa contemporánea, este narrador de conocimiento relativo es uno de los narradores que más se utilizan dentro de esta narrativa contemporánea, porque ya decíamos, utiliza este tema, ¿cierto? O esta técnica del cine que en el fondo hace que, como nosotros no sabemos más allá de lo que ocurre con los personajes, tengamos que ir completando información que no necesariamente poseemos. Entonces, este narrador de conocimiento relativo es un narrador de la literatura contemporánea, donde el narrador un poco se desliga de entregarnos tanta información. Ejemplo, encontramos tipo reality, exactamente, el biólogo súper bien. Por ejemplo, tenemos en este fragmento, ¿cierto?, del texto A imagen y semejanza de Mario Benedetti, paraguayo o uruguayo, no paraguayo, uruguayo. Ya, y este poema nada que ver. Este texto dice así: era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante, la hormiga quedó inmóvil sobre un papel color crema. Luego, sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas del reloj. Solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado en la operación de carga. En este texto, ¿cierto?, tenemos un narrador que está fuera de la escena, ¿cierto? Está viendo lo que ocurre con las hormigas, está por fuera, no interviene para nada, pero no sabe qué está pensando la hormiga. Está viendo solamente, ¿cierto?, todo lo que ocurra. Vio que era la última hormiga de la caravana, que no siguió la ruta de las compañeras, que un terroncito de azúcar se resbaló de lo alto y se quebró en varios terroncitos, que uno de esos terroncitos interceptaba el paso de la hormiga, ¿cierto? La hormiga se quedó inmóvil, ahí mirando qué era lo que hacía, ¿cierto? Luego sus patitas delanteras tantearon el terrón, retrocedió, después se detuvo, tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas del reloj. Solo entonces se acercó de nuevo y así sucesivamente. No nos cuenta la interioridad de la hormiga, sino que nos presenta, ¿cierto?, qué es lo que va haciendo la hormiga misma dentro de los elementos. Entonces tenemos una especie de cámara, ¿cierto? Si nosotros hubiésemos grabado ese instante, esto podría ser el diálogo, o no el diálogo, pero sí el análisis, ¿cierto?, que se hace en un documental de hormigas, por poner un ejemplo, ¿cierto? No se ve, no se analiza más allá, sino que simplemente lo que se ve, lo que podemos apreciar de lo que le ocurre a esta hormiga. Nada más que eso. Ya, y finalmente, ¿cierto?, hablando por supuesto con respecto a los tipos de narrador, entramos al mundo del narrador homodiegético. Decíamos que el narrador homodiegético es un narrador personaje. ¿Por qué? Porque está dentro del relato. El narrador heterodiegético estaba por fuera. El narrador homodiegético está dentro. Por lo tanto, es un personaje que participa en la historia, es un narrador que participa en la historia y además, por supuesto, interactúa con los demás y realiza distintas acciones. En este caso, entonces, tenemos en primer caso el narrador protagonista, que tal como dice el nombre, ¿cierto?, protagoniza la historia, ocupa el rol principal de la narración, nos cuenta la historia en la que él mismo es el eje central de la acción. Y para eso mismo utiliza entonces la primera persona, el yo. Yo hice esto, yo vi, yo sentí, yo bla, bla, bla. Entonces, como es un narrador protagonista, también nos vamos a enterar con respecto a qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que sueña y un montón de cosas porque estamos dentro, ¿cierto?, de la interioridad del personaje. Ejemplo, encontramos en Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pensar cómo pudiera hacerlo en metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a 100 o a 1000. Y mi memoria no es mucho mejor. Habla de sí mismo, de cómo se relaciona con el mundo, ¿cierto? Cómo y por qué llegué yo hasta allí.
Por lo tanto, este hijo de ladrón, ¿cierto?, es el personaje principal precisamente de la narración de Manuel Rojas. Y él mismo nos va contando qué es lo que va ocurriendo, qué es lo que le va pasando, qué es lo que va sintiendo, que él mismo se echa culpa con respecto a que su memoria es mala y un montón de cosas. Aquí el narrador está dentro de la historia, insisto, el narrador homodiegético es un narrador personaje, está dentro de la historia, pero esos personajes por supuesto que podemos dividirlo, así como dividimos los personajes de la narración. Este personaje también podemos dividirlo y encontramos precisamente aquí el narrador protagonista. Habla del yo, primera persona. Después tenemos el narrador personaje secundario. El narrador personaje secundario corresponde, tal como dice el nombre, a un personaje secundario que nos cuenta lo que le ocurre al personaje principal. A diferencia del personaje testigo, que es el que viene a continuación, este narrador participa de la acción. Por lo tanto, tenemos este narrador personaje secundario, ¿cierto?, donde es un acompañante del protagonista. Desde su perspectiva de acompañante, entonces, nos cuenta qué es lo que le ocurre al protagonista, tomando nuevamente, insisto, el caso de Harry Potter, que es uno de mis libros favoritos, por eso siempre lo agarro como ejemplo. Tendríamos que tener a Ron, ¿cierto?, al amigo de Harry Potter, contando qué es lo que le ocurría a Harry Potter, o a Hermione contándonos qué es lo que ocurría con Harry Potter y con Ron, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces el narrador personaje secundario, tal como dice el nombre, aquí siempre los nombres nos dicen mucho, el narrador personaje secundario hace de segundo, pero se involucra dentro de la narración, pero no va a saber más allá tampoco. Esa es una de las gracias del narrador personaje secundario. Ejemplo, cuando el DT le pidió a Nicolás que disparara el penal, nos asustamos, está dentro. Un poco. Últimamente su zurda le había fallado. Abrazados rezábamos para que le apuntara. No quise mirar y cuando abrí los ojos todos corrían hacia Nicolás para llevarlos en andas. Nicolás era nuestro héroe. ¿Qué tenemos ahí entonces? A Nicolás como protagonista, ¿cierto? Porque Nicolás le pidieron que lanzara el penal, Nicolás hizo el gol, Nicolás fue el héroe de la tarde. Pero tenemos al otro, ¿cierto?, que está viendo lo que hace Nicolás y está involucrado en la redacción de lo que ocurre con Nicolás, porque dice que nos asustamos un poco, él está dentro. Últimamente su zurda le había fallado. Abrazados rezábamos para que le apuntara. No quise mirar. Está contando desde su propia perspectiva lo que pasa con el protagonista, ¿cierto?, que es Nicolás. Por lo tanto, ahí tenemos un personaje secundario. ¿Participa de la acción? Por supuesto que sí, pero es de manera secundaria. Y finalmente tenemos el narrador testigo, que es muy similar al secundario, muy similar, solo que este narrador testigo aparece dentro de la narración, pero muy poquito, no tiene mayor incidencia. Podríamos decir que es un narrador testigo o un narrador personaje terciario, es ese personaje que aparece, pero nunca tanto. Entonces, este narrador testigo también narra en primera persona, pero asume un rol de segundo o tercer orden incluso. Narra lo que le ocurre al otro, es un espectador del acontecer. Si se fijan, se parece muchísimo al narrador secundario. Mucho. Pero el narrador testigo participa poquito, es un narrador terciario, podríamos decirlo. Ejemplo de este narrador. El caso del ojo es paradigmático y ejemplar, y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años. En enero de 1974, 4 meses después del golpe de Estado, el Ojo Silva se marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México, en donde vivió un par de años. De hecho, si se dan cuenta, en este fragmento ni siquiera alcanza a aparecer el narrador terciario. Cuesta tanto encontrar este narrador terciario porque, insisto, es un narrador que prácticamente no aparece, ¿cierto? Porque no aparece desde el punto de vista de que no aparece o no interviene dentro de la obra misma, que sale poquitito, aparece casi nada. Podríamos incluso confundirlo, y sumamente fácil, insisto, sumamente fácil confundirlo con un narrador omnisciente, porque así como está narrado, parece narrador omnisciente. De hecho, insisto, cuesta mucho encontrar este narrador testigo, este narrador que sabe tan poco, ¿cierto? Lo narra igual en primera persona, pero existen los casos. Son los mínimos, eso sí, son muy poquitos. Y nos vamos ya a la última parte de lo que dijimos que íbamos a ver en la clase del día de hoy, que son los estilos o los modos narrativos que utiliza el narrador para contar. Entonces, cuando hablamos de estilos o modos narrativos, estamos hablando de la manera con la que el narrador
presenta la información. No solamente desde afuera, no solamente desde adentro, sino que cómo presenta la narración en sí misma. Esta se encuentra determinada por el grado de intervención del narrador, ¿cierto?, en el discurso en comparación con la participación que tienen los personajes. Y este estilo o modo narrativo lo vamos a dividir en tres. Vamos a tener el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. Y por supuesto también vamos a reconocer cuál es el que aparece con mayor fuerza dentro de la narrativa contemporánea. Entonces, primero tenemos el estilo directo, que es el estilo narrativo más frecuente, el que se utiliza con mayor fuerza dentro de las narraciones. ¿Por qué? Porque aquí, en este estilo directo, el narrador deja que sean los personajes quienes hablen. ¿Por qué? Porque así logra que sean los mismos personajes quienes vayan contando qué es lo que ocurre. Desde ese punto de vista, entonces, la narración se constituye mucho más fiel a los hechos, porque dejamos que sean los personajes los que nos vayan contando básicamente qué es lo que va ocurriendo. ¿Cómo identificamos el estilo directo? Sumamente fácil, es bastante sencillo, ¿cierto? El estilo directo utiliza un verbo de lengua. Los verbos de lengua son aquellos verbos que tienen que ver con el hablar. Dijo, contestó, respondió, manifestó, replicó, bla, bla, bla. A ese contestó le falta un tilde. Me acabo de dar cuenta. Aquí no pasaba nada. Utiliza un verbo de lengua. Dijo, contestó, respondió, manifestó, replicó, etc. Está siempre contestando algo. Usa los dos puntos, las comillas, las rayas o los guiones, que esa es otra de las características fuertes que tiene y que es fácil reconocerlas. Utiliza los dos puntos para dar a entender que alguien va a hablar, ¿cierto? Las comillas para dar cuenta de que esa frase que se aparece ahí entre comillas no es del narrador, sino que es de un personaje. Las rayas o los guiones para introducir lo que alguien vaya a decir. Ejemplo, encontramos acá en el Martín Rivas, ¿cierto?, de Alberto Blescana, que dice: voy a contarte lo que ha pasado, le había dicho después de cerrar con aire de misterio las dos puertas de su habitación. A ver, dijo Rivas sentándose, Amador y el amoroso de Edelmira vienen de salir de casa. Sí, preguntó Martín, cambiando ligeramente de color. Han venido a quejarse a papá de que tú le has robado a la niña. Miserables, exclamó Rivas entre dientes. Este ejemplo es del siglo XIX. ¿Ya? Para ir adecuándonos a los contextos. Es el estilo narrativo más común que nosotros vamos a encontrar prácticamente en cualquier narración. ¿Por qué? Vamos a ayudarnos acá con la pluma. ¿Está rayando? No. Gracias. Acá. ¿Cierto? Decíamos que teníamos que identificar verbos de lengua. Le había dicho. Dijo Rivas. Preguntó Martín. Exclamó Rivas. Verbos de lengua. Lo que está diciendo, ¿cierto? Cada vez, cada personaje. Y como sabemos que texto por medio, ¿cierto? Habla Rivas. Dijo Rivas, preguntó Martín, exclamó Rivas. Sabemos que esto otro lo dice el otro personaje, básicamente. Entonces, tenemos por ese lado el tema de los verbos de lengua. Y por otro lado tenemos el uso, en este caso, ¿cierto?, de los guiones para identificar e introducir, ¿cierto?, el tema de los diálogos. Acá también, ¿cierto?, acá a los finales. También tenemos el tema de los diálogos para saber que esto es un diálogo, ¿cierto?, en contraste a lo que aparece en lo demás, que vendría siendo en el fondo una contextualización del diálogo mismo. Por lo tanto, el estilo directo la verdad es que es bastante fácil de reconocer porque aparece el tema de los verbos de lengua, ¿cierto? Y el tema de el uso de los guiones, de las comillas y así sucesivamente. Tenemos también el estilo indirecto, que es aquel que utiliza el narrador para no ceder lugar a los personajes para que hablen, sino que es el mismo o ella misma quien transmite la información con sus propias palabras. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos un narrador que cuesta, tal vez, que presente la narración con mayor fidelidad, porque acá tenemos que confiar simplemente en el narrador, que, como estamos hablando de literatura contemporánea, podría mentirnos, porque no, si es un juego literario, básicamente. Entonces, existe este problema con el estilo indirecto porque hay poca fidelidad. No sabemos si realmente eso fue lo que dijeron los personajes o no. Entonces, también, ¿cómo identificarlos? No existe el diálogo. Tenemos total ausencia, ¿cierto?, de el tema de los guiones, de las comillas y de cualquier elemento que represente diálogo, ¿cierto?
Y además, como decíamos, el narrador se encarga de reproducir las palabras y pensamientos de los personajes. Ejemplo encontramos en este fragmento de Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, una obra maravillosa también. Léanla si están con ganas de leer a Gabriel García Márquez, pero no se atreven a leer, por ejemplo, 100 años de soledad, que es un librote y cuesta leerlo. Hay que leerlo con un libro, con un mapa conceptual al lado prácticamente. Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios, también nos cuenta todo este mundo fantástico que tiene Gabriel García Márquez, pero es bastante más sencillo de leer. Entonces, este texto dice así: la niña le contó que había ido 2 veces a su celda para enseñarle a bordar y que habían visto juntas el eclipse. Le dijo que era buena y suave. Dijo que era buena y suave y que la abadesa le había dado permiso para hacer las clases de bordado en la terraza. Vamos a arreglar eso que dice sueva, nada que ver. Ya, entonces, en este texto, ¿cierto? Tenemos precisamente narrador indirecto. ¿Por qué? Porque tenemos... aquí, sí, acá. La niña le contó a alguien, ¿cierto? ¿Qué es lo que le contó? Acá. Que había ido 2 veces a su celda para enseñarle a bordar y que habían visto juntas el eclipse. Son palabras del narrador. La niña le dijo que era buena y suave y que la abadesa le había dado el permiso para hacer las clases de bordado en la terraza. ¿Será así? ¿No será así? No sabemos, porque es el narrador el que se encarga básicamente de contarnos qué es lo que dijo la niña a alguien. Que según la niña, ¿cierto? Esta persona había ido 2 veces a su celda para enseñarle a bordar, que vieran juntas el eclipse y un montón de cosas más. Por lo tanto, en este estilo indirecto no tenemos presencia de diálogo, sino que es el narrador quien se encarga de decir lo que dijeron los personajes. Y finalmente nos vamos a este estilo indirecto libre, que es el estilo que aparece dentro de esta narrativa contemporánea, porque es un estilo narrativo que permite adentrarnos a la interioridad del personaje. Complica un poco más las cosas porque a veces no sabemos si el personaje está hablando, está pensando, pero es un estilo bastante interesante de analizar. Aparece, como dijimos ya entonces, en la literatura contemporánea, combina los 2 estilos anteriores, es decir, combina el estilo directo con el indirecto, se utiliza para expresar acciones y pensamientos de los personajes, y como ya decíamos, ¿cierto?, puede generar ciertas dificultades en la comprensión del texto, ya que a veces pareciera que lo dicho fue enunciado por el narrador en vez de un personaje. Tenemos ahí muchas veces esas dudas. Ejemplo encontramos en las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, también literatura de principio de siglo, ¿cierto?, que tiene que ver mucho con el tema de los temas distópicos. Bien interesante también de leer, sobre todo el libro Fahrenheit 451, que también es uno de mis favoritos, más que las Crónicas Marcianas. Y este texto dice así: quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de alambre les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Entonces, ese quería ir a Marte en el cohete no es el narrador, es un otro. Le dijo que pagaban impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho a ir a Marte. No había nacido ahí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Todas esas preguntas, ¿cierto?, que hace Pritchard. No había nacido ahí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces ¿por qué no podía ir a Marte? Todas esas preguntas no las hace el narrador. Todas esas preguntas las hace el personaje. Pero todo esto que tenemos acá, ¿cierto?, hasta antes de las preguntas, tenemos un estilo indirecto. ¿Por qué sabemos que es un estilo indirecto? Porque le dice, les dijo que pagaba impuestos. Entonces aquí el narrador está hablando por el personaje, está hablando por Pritchard. Pero estas preguntas, no había nacido ahí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces ¿por qué no podía ir a Marte? Son preguntas que se hace Pritchard y que el narrador nos informa con respecto a ellas. Entonces tenemos un narrador, por un lado, omnisciente, y por un lado además un narrador que tiene un estilo indirecto libre, porque hasta ahí tenemos un estilo indirecto, insisto, es el narrador quien nos cuenta lo que dice Pritchard, pero todas estas preguntas están hechas en la mente de Pritchard. Entonces, el estilo indirecto libre nos permite analizar los pensamientos. Cada vez se escribe más mal esta cosa. Bueno, en realidad soy yo, no es la cosa. Pensamientos
de los personajes. Esa es la gracia del estilo indirecto libre y por eso mismo aparece dentro de la literatura contemporánea. Ya lo habíamos dicho, la literatura contemporánea no siempre es tan superficial. Muchas veces ahonda la conciencia de los personajes, ahonda en los temas para presentar con mayor fuerza sobre todo el tema del vacío existencial que generaron el contexto de producción, ¿cierto?, a inicios del siglo XX, con todos estos cambios y con todas estas cosas tan terribles que ocurrieron en este siglo, como los conflictos bélicos, el tema de guerra a cada rato y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a la actividad de la clase, por supuesto referida a lo que estuvimos viendo durante la clase misma. Entonces, dice así, con respecto al grado de conocimiento del narrador, en el texto de Federico Andais, el anatomista, igualmente se declaró exenta de toda culpa y complicidad de los pecados de Eva, a quien por otra parte dijo no haber visto nunca. En ese sentido tenemos un texto donde apreciamos un narrador omnisciente o un narrador de conocimiento relativo. BP, será BP, narrador de conocimiento relativo. Vamos a ver si es un narrador de conocimiento relativo. Y es un narrador de conocimiento relativo. No sabe todo lo que ocurre. Igualmente se declaró exenta de culpa y complicidad de los pecados de Eva, a quien por otra parte dijo no haber visto nunca. El narrador simplemente sabe, ¿cierto?, lo que ocurre con lo que está diciendo Eva. ¿Es Eva? No, lo que está diciendo el personaje, ¿cierto?, que se declaró exenta de toda culpa y complicidad de los pecados de Eva, el otro personaje, a quien por otra parte dijo no haber visto nunca. El narrador, ¿cierto?, de este anatomista, simplemente está dando cuenta de qué es lo que dice el personaje con respecto a los demás. Por lo tanto, encontramos un narrador de conocimiento relativo. No sabe más que eso, no sabe más que lo que el personaje está diciendo. Ahora, asimismo, ¿cierto?, y hablando en términos de lo que estábamos viendo recién, que era el modo de el estilo narrativo, ¿cierto?, encontramos un estilo narrativo indirecto, porque es es el narrador quien nos cuenta qué es lo que dice este personaje en relación a Eva y en relación a cualquier pecado que esta Eva haya conocido. Por lo tanto, el grado de conocimiento del narrador que encontramos acá es un narrador de conocimiento relativo. Si nos hubiese dicho igualmente se declaró exenta de toda culpa y complicidad de los pecados de Eva, a quien por otra parte dijo no haber visto nunca, mientras pensaba que Eva era una mala mujer, ese pensaba, ¿cierto?, nos hubiese indicado que era un narrador omnisciente, porque ahí no hubiese dicho, el narrador sabe lo que está pensando. Pero en este caso, ¿cierto?, tenemos un narrador de conocimiento relativo porque el narrador, insisto, no sabe más allá de lo que este personaje está mencionando en ese relato. Bien, siguiente. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia. Sería un narrador omnisciente, entonces. Veamos. Y efectivamente, ahora sí, tenemos un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque sabemos lo que el personaje está sintiendo. Dice, aquello le pareció tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia. Sabemos entonces que este personaje, ¿cierto?, se vio maravillado con respecto a lo que ocurría, ¿cierto? Nos está contando en el fondo la interioridad, los sentimientos del personaje en relación a lo que estaba viendo, aquello que le pareció sencillo y prodigioso. Y por eso mismo, además, se sintió desilusionado y desencantado en relación a sus estudios de alquimia, que tanto le interesaban ahí a los Buendía en el 100 años de soledad. Por lo tanto, esta vez sí, ahora sí que sí, porque hay varios que contestaron A. La respuesta correcta es narrador omnisciente. Y para ir terminando, estilo o modo narrativo. Decíamos que teníamos 3, esta vez tenemos que dirimir entre 3 opciones. Ella siente esa mano que le acaricia y la quiere, y aunque quisiera apartarse de su tacto, carece de fuerza. ¡Qué misteriosa caricia! ¡Qué coquetona! A. Estilo directo. B. Estilo indirecto. C. Estilo indirecto libre. Ya, vamos a ver cuál sería la alternativa correcta. Y efectivamente, esta vez encontramos un narrador
de estilo indirecto libre. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente gracias a esta frase. ¡Qué misteriosa caricia! Ella siente esa mano que le acaricia y la quiere. Le está contando qué es lo que pasa con ella, ¿cierto? Y aunque quisiera apartarse de su tacto, carece de fuerza. Tenemos un narrador omnisciente, ¿cierto? Porque el narrador sabe que quiere apartarse de su tacto. Tenemos un narrador omnisciente. Porque además sabe también que carece de fuerza. Pero esta frase, qué misteriosa caricia, no es algo que diga el narrador. Es una frase de ella. Es ella la que está sintiendo que esa caricia es misteriosa. Por lo tanto, en este caso, tenemos un estilo indirecto libre. Si la personaje hubiese hablado, ¿cierto? Ella siente esa mano que le acaricia y la quiere, y aunque quisiera apartarse de su lado, carece de fuerza. Dos puntos, guión. ¡Qué misteriosa caricia!, exclamó ella. Estilo directo. Ella siente esa mano que le acaricia y la quiere, y aunque quisiera apartarse de su tacto, carece de fuerza. Y le dijo, ¡qué misteriosa caricia! Estilo indirecto. Pero como esta frase, ¿cierto?, es un pensamiento, nos quedamos con el estilo indirecto libre como la alternativa correcta. Ahora sí que sí, estamos bien. Ya, para ir resumiendo entonces la clase del día de hoy. Dijimos que nos íbamos a centrar en lo que es la narrativa contemporánea, que esta narrativa contemporánea además la vamos a seguir viendo en las próximas clases porque faltan algunas cosas por ver aún, sobre todo influencias que tomó la narrativa contemporánea desde el punto de vista de el formato del cine. Dividíamos al narrador, ¿cierto?, entre el narrador heterodiegético y el narrador homodiegético. Cuando hablábamos del narrador heterodiegético, estábamos hablando de aquel que tiene ciertos grados de conocimiento. Por un lado teníamos al narrador omnisciente, ¿cierto?, que venía del latín omnis, seres, chere, quere, depende de cómo lo skere, que depende de cómo lo hayamos aprendido. Tenemos al narrador omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo juzga, todo sabe todo. Y por otro lado tenemos al narrador de conocimiento relativo. No sabe tanto, solamente sabe lo mismo que le permitiría saber una cámara, básicamente, ¿cierto? Una especie como de documental o lo que podría ser el cine, cualquier cosa. Y finalmente tenemos al narrador homodiegético, que es el que tiene distintos grados de participación en el relato, ¿cierto? Es un narrador personaje porque está dentro de la narración misma, ¿cierto? El narrador heterodiegético está por fuera, el narrador homodiegético está dentro, por lo tanto es un narrador personaje. Y como tal tenemos al narrador protagonista, que tal como dice el nombre, protagoniza lo que se está contando, es el mismo quien cuenta lo que le ocurre y lo narra generalmente en primera persona. El narrador personaje secundario, que también decíamos, el nombre mismo lo dice, es un narrador que secunda, ¿cierto?, lo que hace el protagonista, ve lo que hace el protagonista y también participa en los hechos, pero con un grado, por supuesto, menor porque es personaje secundario. Y finalmente tenemos al narrador testigo, que ya es como la colita, ¿cierto?, el último tipo de personaje que encontramos, que es el personaje terciario, el último personaje, que es el que interviene muy poquito dentro de la obra, pero que igual está dentro de la misma y puede ver qué es lo que hace el protagonista y sus secuaces. Entonces, chiquillos queridos, se había olvidado esta parte. Vimos también lo que venían siendo los estilos de narración. Decíamos que teníamos el estilo directo, indirecto y el estilo indirecto libre. El estilo directo, ¿cierto?, transmite la información de manera fiel y son los personajes los que manifiestan su propio diálogo. Entonces aquí el narrador lo suelta un poquitito, deja que ellos sean los que hablen y se expresen libremente. El estilo indirecto transmite la información con las propias palabras del narrador sin ceder lugar a los personajes. Es aquí él quien se dedica a narrar y a decir qué es lo que ocurre. Y un estilo indirecto libre, donde se combinan los dos estilos anteriores, ¿cierto? El directo con el indirecto, porque tenemos un personaje que, por un lado, el narrador, ¿cierto?, nos cuenta qué es lo que dice, pero también podemos apreciar cuáles son los pensamientos de este personaje. Lo que ocurría, ¿cierto?, en qué caricia más no sé qué, no me acuerdo cómo era la frase, pero algo de qué caricia más extraña o algo así. Ese vendría siendo el personaje, el pensamiento de la personaje que teníamos ahí. Por lo tanto, tenemos la combinación del estilo indirecto con la libertad, ¿cierto?, que se nos permite conocer los pensamientos del personaje. Ya, ahora sí que sí. Preguntas de la clase anterior,
Preguntas de, no sé. ¿Queda alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? Víctor Avión hizo un comentario con respecto a este libro del amor y otros demonios, que lo empezó el mes pasado y lo dejé de lado. Es entretenido, tiene harto simbolismo, tiene mucho, sobre todo el mismo título nos presenta un simbolismo muy grande y muy fuerte, porque nos dice que el amor es un demonio, por eso se llama el amor y otros demonios. El mismo amor es un demonio. Muchas veces se dice que se llama así porque la sierva María, ¿cierto?, que es la personaje principal del relato, está endemoniada, y no. Tiene que ver con que el amor es un demonio y que es el amor, ¿cierto?, el que hace que todos los personajes que aparecen en esa obra sufran, porque terminan sufriendo todos las penas del infierno, ¿cierto? Y literalmente, porque como aparece metida ahí la Iglesia Católica y todas esas cosas. Ya, ahí hay una pregunta. Araceli: profesora, no me quedó tan clara la diferencia entre el narrador de conocimiento relativo y el narrador testigo. Ya, nos vamos a devolver. Acá, nos vamos a devolver aquí mismo en el resumen de la clase. El narrador de conocimiento relativo está fuera de la narración, por eso es parte del narrador heterodiegético. Sabe lo que le permite saber lo mismo que una cámara de grabación, ¿cierto? Si nosotros tomásemos nuestro celular y fuésemos grabando el parque, ¿cierto?, y hacemos un relato de lo que vimos en el parque, hay una niñita jugando a la pelota, el papá juega con su hijo a la escondida, hay unos niños jugando Pokémon Go, y más allá, como se ve en septiembre, hay unos niños jugando con sus volantines. El narrador, nosotros como narrador, estamos fuera de toda esa interacción, ¿cierto? No participamos ahí de lo que ocurre, estamos fuera. Nosotros tenemos un conocimiento relativo. No sabemos realmente si el caballero que está jugando con el niño a las escondidas son padre o hijo, por ejemplo, ¿cierto? O no sabemos si el niño que está jugando Pokémon Go en realidad está pensando en irse a jugar después al Taca-Taca, por poner un ejemplo, ¿cierto? Tenemos relativo conocimiento de lo que ocurre. Mientras que el narrador testigo, que es acá, pertenece al narrador homodiegético, está dentro de la narración. ¿Ya? Tenemos un grado de participación entonces relativo también. Pero este narrador, narrador testigo, está dentro de la narración, pero aparece, ¿cierto?, apoyando al protagonista y apoyando al personaje secundario, pero en una participación tan minúscula, tan nada, que este narrador testigo pertenece, ¿cierto?, a lo que vendría siendo un personaje terciario. Es un personaje que se involucra muy, muy, muy poco en la narración. Ejemplo, voy a hacer el mismo ejemplo del parque. Estoy grabando con mi celular, veo a los niños jugando Pokémon Go, al papá jugando con la pelota, a los niños elevando volantines, ¿cierto? Y vino, un pelotazo y me llegó y me quebró la cámara. Testigo. Y de ahí tendría que seguir narrando todo lo que le ocurre, pero a un personaje, al protagonista o a los amigos, ¿cierto?, que le acompañan, a los personajes secundarios. Eso vendría siendo la diferencia entre narrador de conocimiento relativo y narrador testigo. Lo ve, pero está dentro de la misma narración. Algo le ocurre, igual va a aparecer por ahí brevemente. ¿Cuál es la diferencia entre el narrador libre y narrador directo? Acá. Ya, el narrador directo, ¿cierto? El estilo directo de la narración transmite la información de manera fiel. Nos vamos a devolver a los ejemplos para que quede más claro. Acá. El estilo directo, entonces, como decíamos, ¿cierto?, utiliza un verbo de lengua. Él dijo, contestó, respondió, manifestó, replicó, bla, 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 bla. Cualquier verbo que indique que tú estás hablando. Y además utiliza los dos puntos, las comillas, las rayas y los guiones. Lo que veíamos acá, ¿cierto? Esta pregunta es de Javier. Lo que veíamos acá. Teníamos los verbos de lengua. Él le había dicho. Vamos a cambiar el color, ¿cierto?, para que se note más. ¿Dónde era? Acá, naranjo. Ya. Le había dicho, ¿cierto? Dijo, preguntó. Son todos verbos de lengua. Son todos verbos que te indican que el personaje es el que está hablando.
Y además utiliza, lo que decíamos acá, ¿cierto?, los guiones para introducir los diálogos. Por eso sabemos que es un estilo directo. Son los personajes los que hablan. Voy a contarte lo que ha pasado, le había dicho después de cerrar con aire de misterio las 2 puertas de su habitación. Todo lo demás es del narrador, pero los diálogos son de los personajes. Ese es el estilo directo. Mientras que en el estilo indirecto libre, ¿cierto?, tenemos, si te fijas, ¿cierto?, quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Tenemos ahí una narración donde el narrador nos está diciendo qué es lo que hace el personaje. Que quería ir al Marte en el cohete, que bajó a la pista, ¿cierto? Y que a través de los alambres les habló a los hombres uniformados porque quería ir a Marte. El narrador nos va diciendo todo lo que hace el personaje. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho a ir a Marte. El mismo narrador, insisto, nuevamente nos está diciendo qué es lo que dijo Pritchard a través de esta cerca, ¿cierto?, mientras le está hablando a los hombres uniformados. Le dijo que pagaba impuestos, que se llamaba de tal manera y que tenía derecho a ir a Marte. Después, lo que sigue, ¿cierto?, esto que decimos que es pensamiento, ¿cierto?, de Pritchard, no había nacido ahí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Todos esos son pensamientos del personaje. No lo dice el narrador mismo, lo dice el personaje, pero en su cabeza, y el narrador sabe qué es lo que está pensando Pritchard. Por lo tanto, tenemos un narrador, por un lado, omnisciente, que eso ya vendría siendo dentro de cómo presenta la información, ¿cierto? Y además tenemos un narrador de presentación modo indirecto libre, porque nos cuenta qué es lo que piensa Pritchard. Si te fijas, no hay ningún verbo de lengua, no hay ningún verbo que nos diga qué es lo que está diciendo Pritchard, en este sentido, ¿cierto?, en el pensamiento, sino que nos dice simplemente, no había nacido mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Esa es la complejidad que presenta el modo indirecto libre, que a veces cuesta identificar quién está diciendo qué cosa. En este caso sabemos que es un pensamiento de Pritchard, ¿cierto?, por cómo está expresado las preguntas. Javier, ¿quedó más claro ahí? Ya, chiquillos, entonces, no habiendo más preguntas, terminamos la clase por el día de hoy. Recuerden, ¿cierto?, que las clases de puntaje NEM son los días miércoles a las 6:30 y terminamos aproximadamente hasta ahora, ¿cierto?, aproximadamente a las 8 de la noche. Clases referidas a contenidos que se ven en el colegio, especialmente en cuarto medio, pero por supuesto que sirven para años anteriores. De hecho, creo que esta materia, si no me equivoco, esto de los modos y los estilos narrativos, se ven en segundo medio, si no me equivoco. Así que también les sirve para los chicos de segundo medio. Claro que aquí se ve enfocado en el tema de la narrativa contemporánea, pero eso es un detalle, si al final el contenido es exactamente el mismo. Ya, chiquillos, ahí respondió Javier, sí le quedó claro, qué bueno. Chiquillos, entonces, nos vemos el próximo miércoles, que estén muy bien, un abrazo grande y apretado, cuídense mucho, y nos vemos en una semana más a las 6:30 de la tarde, como siempre. Que estén bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales.
Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!